Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta su serie Hablemos de Historia de Venezuela. El día de hoy, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del natalicio de nuestro gran Francisco Miranda, precursor de la independencia, tendremos un capítulo especial. Se trata de un conversatorio con el licenciado Ovidio Aguilar Mesa, quien es historiador y particularmente ha sido un gran biógrafo de Francisco Miranda. Así que esperamos que disfruten este capítulo especial de hoy y bueno, que sigan esta serie Hablemos de Historia de Venezuela. Hola, buen día a todos, espero que estén muy bien. Transmitimos en vivo por nuestra cuenta de Instagram Hablemos de Historia Venezuela. Bueno, no pudimos hacer la conexión con Ovidio en el primer intento, esperamos ahora que sí sea posible. Esto es un capítulo especial de nuestra serie Hablemos de Historia Venezuela que le vamos a dedicar a Francisco de Miranda y lleva como título Ciudadano y Héroe Universal. La idea ha sido pues hacer una conmemoración especial con este capítulo que va a ser un conversatorio pues para reconocer a nuestro prócer, a nuestro precursor Francisco de Miranda, que como todos sabemos pues es un gran héroe nacional y de toda América Latina, así como uno de los poquísimos personajes históricos que fue protagonista en su tiempo de las tres revoluciones que ocurrieron en aquel momento: la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de América Latina, la cual él además concibió y preparó desde el exterior. Bueno, esperamos entonces porque se conecte Ovidio Aguilar Mesa, que es nuestro invitado, el doctor Ovidio Aguilar Mesa, quien es historiador, quien tiene varias obras escritas y que invitamos aquí para que sea nuestro contertulio en esta conversación de hoy sobre Francisco de Miranda. Aquí me dice que ha tenido algún problemita con la conexión, que va a intentar con otro celular. Bueno, lo importante es que se conecte a la cuenta correcta, que es Hablemos de Historia Venezuela por Instagram, que es lo que habíamos acordado, ¿no? De todas maneras aquí se lo estoy repitiendo porque me dijo que ya intentó, pero que ha tenido problemas para conectarse. Y bueno, seguimos dándole la bienvenida a todas las personas. Ya te veo, Ovidio. Hola, Ovidio. Buenos días. Hola, Cipriano, ¿cómo estás? ¿Cómo está Gusto en todo? saludarte. Bueno, igual. Bien. Bueno, Ovidio, lamentablemente se nos fueron unos minutos aquí en el intento de conexión y para que las transmisiones en Instagram Live puedan ser salvadas y la gente los pueda ver en diferido, pues no deben durar más de una hora. Entonces vamos a tratar de hacer esto en unos 45 minutos para sacarle máximo provecho y para que esto pueda quedar en la cuenta de Instagram de Hablemos de Historia y mañana sea nuestro capítulo oficial en el canal de YouTube. Primero que nada, Ovidio, te doy la bienvenida, te presento. Ovidio es un acucioso historiador, tiene varias obras escritas, una de ellas va en forma de pregunta, su título es ¿Fue Miranda masón?, tema que vamos a tocar en este conversatorio, pero no nos vamos a enfocar nada más en ese punto de la vida de Miranda, sino que va a ser uno de las cosas de las que vamos a tratar. Vamos a hablar de Miranda en general como personaje. De hecho, el título de este capítulo es Miranda, héroe y ciudadano universal, precisamente por esa expansión tan grande, por esa influencia, por ese universalismo que caracterizó a Francisco Miranda, quien anduvo por todo el mundo occidental y más allá, recorriendo para enterarse de los movimientos de la época, de la cultura de la época, de los procesos políticos de la época. Participó directamente en las tres revoluciones de su época: la francesa, la independencia de Estados Unidos, la latinoamericana, de la cual no solamente fue protagonista, sino que fue su gran planificador, inspirador. Y bueno, Ovidio, partamos de allí. El Miranda muchacho,
que todavía tiene menos de 20 años, que está en Caracas, que está creciendo en una sociedad de castas, que es hijo de un canario aquí, al cual los mantuanos desprecian por esa misma condición, hijo de una señora que se dedica a vender telas y panes, y por eso el título del libro famoso, El hijo de la panadera, y que con aquellas ideas que ya tenía en la cabeza revolucionarias y entendiendo que la sociedad de castas era un problema para incluso gente como él, que era un blanco criollo, pero que su padre no era peninsular, se va a España a probar suerte y a comprar el título de capitán para de ahí iniciar una fenomenal carrera que lo va a llevar a cientos de episodios fascinantes de su vida. Ovidio, bienvenido, muchas gracias, y arranquemos con ese Miranda, muchacho, y vamos poco a poco por cada uno de las etapas de su vida. Muchas gracias, Ovidio. Adelante. Bueno, hola Cipriano, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir este programa tan interesante, del cual permanentemente estoy siguiendo los capítulos de Historia de Venezuela que tan hermoso lo desarrollas tú. Bueno, realmente, como refieres, Francisco de Miranda aquí sufre las consecuencias de lo que significaba ser un hijo de un canario y hijo de la panadera, como dice el libro de Inés Quintero. Bueno, él luego de todo ese sufrimiento, si cabe el término, del trato que tenía en la sociedad, una sociedad cerrada, como todos lo sabemos, decide irse entonces para España y tal como tú refieres, él se fue en el año de 1771 y compra el título de capitán de milicias. Está allá en el regimiento de la Corona y a partir de ese momento utiliza el nombre, obvia su primer nombre de Sebastián y aparece Francisco de Miranda. Correcto. Ya no aparece, no es Sebastián Francisco, sino Francisco. El título es a nombre de Francisco de Miranda. Nadie sabe las razones por las cuales omite el nombre del padre, pero se supone que puede haber tenido algo que ver en relación a los orígenes. Él incluso solicita un documento de lavado de sangre para definir cuál era digamos, su árbol genealógico. Y se da inicio entonces a la carrera armamentista allá militar en España. Luego lo llevan hacia los lados de Cádiz, Gibraltar, participa en el sitio de Melilla, está acantonado en Melilla, en África, y está allí alrededor de un año. Allí comenzó ya su carrera militar. Tenía problemas de carácter, Francisco de Miranda, incluso estuvo detenido por insubordinación en una oportunidad y mantenía contactos en Cádiz, Gibraltar, con diferentes personalidades pues, que estaban allí. Recordemos que allí había mucho militar británico que que visitaban a la isla y estaban en Cádiz permanentemente. Esos eran los primeros días de Miranda, en los primeros años de Miranda en la corona española. Incluso él comandó un batallón que acompañó a la reina de Portugal, que estaba de visita en Madrid, la acompañó estuvo de visita y le estuvo llevándolo hacia Portugal a través de caminos donde él era el jefe del destacamento. De allí que bueno. Perdón, adelante, Ovidio. Ahí pasó algo. Sí. Hay un problema ahí. No sé. De imagen. Está pasando la imagen así, no sé qué será. Medio raro. ¿Qué es eso? Bueno. Como si fuera que estuviera pasando una película de esas viejas, de un carrete. Sí, qué curioso. De verdad que realmente no. Es curioso. No sé si quieres cortar tú la transmisión y la vuelves a pedir y yo te vuelvo a conectar, ¿no, Ovidio? Perfecto, vamos a hacerlo. Yo mientras tanto hago algún comentario aquí sobre lo que acabas de decir que me parece interesante. Bueno, sí, efectivamente, en esta primera parte, como lo refiero a Ovidio, Miranda se hace militar, concretamente ingresa al ejército español, ya una vez que ha viajado a la península, y compra el título de capitán, con unos recursos que le había dado su padre, don Sebastián,
quien había sido removido, por cierto, aquí como jefe de las milicias de blancos, precisamente por su carácter canario. No era bien tratado ni bien visto por los mantuanos, que eran realmente la clase dominante, ¿no? Miranda llega a España, de ahí es asignado al frente en el África, donde hay guerra, y bueno, justamente en Melilla, en este sitio que acaba de mencionar Ovidio, donde hace sus primeras acciones militares con ese rango de capitán. Bueno, esperemos que Ovidio se vuelva a conectar y pida nuevamente la transmisión en conjunto para que vuelva a ingresar. Ovidio, en aras del tiempo, si ya nos estás viendo, aunque no veo que te hayas vuelto a conectar, yo voy a ir adelantando un poco el tema de lo que viene a continuación, ¿no? Miranda continúa en su carrera militar dentro del ejército español, se hace muy amigo del general que está por encima de él, que va a terminar siendo su protector, el general Cajigal. Y bueno, aquí me están pidiendo una transmisión conjunta, pero de una cuenta que no es la de Ovidio. Ovidio, si eres tú, te agradezco que me lo aclares, ¿ok? Cajigal es un general del ejército español, pero de origen cubano, por lo cual hace migas rápidamente con Francisco Miranda y va a ser su protector, ¿no? De hecho, lo envía a varias misiones que hacen conjuntamente, vienen al Caribe, ahí tienen alguna participación en misiones importantes, de hecho, incluso se inmiscuyen en el tema de la guerra de independencia de los Estados Unidos, y justamente estando Miranda bajo el mando del general Cajigal, es cuando deciden, ok, me dice Ovidio que sí está usando esta cuenta, vamos a ver. Ovidio, he seguido adelantando para no perder tiempo y estoy en la parte en la cual Miranda está bajo el mando de Cajigal y deciden ir a inmiscuirse en la guerra de independencia de los Estados Unidos, y ahí es donde Miranda tiene participación en la batalla de Pensacola. Entonces, sigue adelante tú, para que usado esta parte del tiempo para ir adelantando. Aquí estamos. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho, Ovidio. Ovidio, yo en aras del tiempo adelanté un poco, ¿no? Tú te habías llegado hasta que Miranda empieza sus acciones militares en Melilla. Ya yo adelanté para nuestros oyentes que estaba bajo el mando del general Cajigal después, con quien hace muy buenas migas, que era un general del ejército español, pero de origen cubano, y estaba en la parte en que ellos vienen en una misión especial al Caribe y terminan incluso inmiscuyéndose en la guerra de independencia de los Estados Unidos, y viene la participación de Miranda en Pensacola. Sin embargo, yo sé que en el Caribe pasaron muchas cosas interesantes en ese tiempo que ellos estuvieron aquí, así que te dejo a ti en el uso de la palabra para que sigas adelante. Pero ya sabes que ya pasé de Melilla. Gracias, Cipriano. Ok, adelante. Bueno, pues bien, sí, tal como dices, ¿no? Miranda está en La Habana y allí su jefe inmediato, Juan Manuel Cajigal, del cual él fue su edecán, lo envía en una misión hacia Pensacola y participa en esa batalla de la independencia de Pensacola, en donde allí se da el primer episodio de capitulación, donde participa Francisco de Miranda, la capitulación que se presentó en Pensacola, y ya él entonces conoce cómo es digamos, el manejo de ese tipo de circunstancias, armisticios y capitulaciones. Luego es ascendido a teniente coronel y lo envía en una misión secreta a Jamaica para adquirir unos barcos y a la vez un canje de prisionero. Allí, bueno, tuvo una circunstancia muy particular, que luego más adelante lo pudiéramos comentar, en cuanto a su primer contacto, digamos, documentado con la masonería allá en Jamaica. Él se reúne con dos personajes de la isla, el gobernador y el jefe del acantonamiento, y hace el canje de los prisioneros, reúne también las 3 naves y regresa a La Habana. Allí se presenta un incidente
que es que lo acusan de contrabando y de algún manejo ilícito de algunos fondos. Cuando él llega a Jamaica, ya tiene las instrucciones Cajigal de ponerlo prisionero, debido a que, aparte de eso, tuvo una actuación relacionada con la atención a unos militares referido al cuartel. Lo acusan de haber traicionado, de haber mostrado instalaciones indebidas y a la vez de un contrabando. En cuanto a esto, Juan Manuel Cajigal hace caso omiso, defiende a Francisco de Miranda, dice que es su edecán, su hombre de confianza, y la mayor prueba que puede haber es que es su hombre de confianza. Ante esta circunstancia, Francisco de Miranda resuelve esconderse en La Habana mientras pasa el problema, pero Gálvez sigue detrás de él, buscándolo por todos lados, le insiste a Cajigal de que ponga prisionero a Francisco de Miranda. Total que a los 2 años, año y tanto, Miranda en secreto le habla a Cajigal acerca de la necesidad de irse, y Cajigal le emite unas correspondencias dirigidas, entre otros, a George Washington, y parte entonces en 1783 hacia Filadelfia y conoce allá a George Washington. En ese transcurso entre 1783... Un detalle, cuando Miranda se retira del ejército español, según me acuerdo de haberlo leído, ya tiene el rango de coronel. Él se retira con el rango de coronel del ejército español. Ya tiene el rango de coronel. Sí, correcto. Ya lo había ascendido Cajigal, cierto, ya lo había ascendido Cajigal. Entonces, allá está en Estados Unidos 2 años, 1783 y 84, se comienza a fraguar en su mente la idea de la independencia de las colonias hispanoaméricas, y empieza a reunirse con diferentes intelectuales, con personajes de la sociedad, con militares, y conoce a Henry Knox y Alexander Hamilton. Okay. A ellos le presenta por primera vez el proyecto de Colombia, un imperio que nacía desde el sur de Mississippi hasta Cabo de Horno. A ese proyecto incluía 4 virreinatos, incluía todo un cuerpo legislativo, ejecutivo, judicial, la figura de 2 incas. La capital sería Panamá, porque era equidistante hacia el norte y hacia el sur. Y empieza entonces a pulir todo lo que era una constitución para Colombia. Tomaba en cuenta, desde luego, la diferente cultura, la parte de la idiosincrasia de cada una de las regiones, pero dividía en 4 virreinatos. El virreinato que comenzaba en el norte y el último que estaba en el sur. De allí que Hamilton y Knox se dan a la tarea de ponerlo en contacto con diferentes personalidades, con estadistas, con legisladores, para ver de qué manera pudieran ayudar a Miranda en el proyecto. Miranda estaba solicitando, desde luego, el apoyo económico y militar para llevar adelante la independencia de Hispanoamérica. A mí me parecía muy ambicioso. Un comentario para que la gente entienda. Esta idea de los 2 incas que tenía Miranda en la mente era como un poder ejecutivo bicéfalo, donde uno de los incas estaría permanentemente en la capital y el otro estaría itinerante, dando vueltas de manera permanente por toda la longitud de esa vasta república que iba a ir desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia. Discúlpame, pero me parecía importante completar esa idea. Adelante, sigue, por favor. Sí, es cierto. Esa era incluso la parte relacionada con todo lo que se refería a las actividades del Poder Ejecutivo. Pues. Y entonces, ante todo esto, Miranda, ¿no?, decide irse hacia Europa. Ya en 1785 entra de nuevo a Europa. Estaba ya perseguido por la corona española y era prófugo, y era reo de Estado de la corona española. Él envió diferentes correspondencias al rey, donde decía que él iba a presentarse para aclarar su situación. Lo cierto es que tuvo contactos que le dijeron que eso no iba a prosperar.
A todas estas, la corona detiene a Juan Manuel Cajigal por haber encubierto a Francisco de Miranda. Y es importante resaltar que Cajigal estuvo preso, prisionero, 9 años por el simple delito de haber creído en Francisco de Miranda. Él envía una carta después de los años diciéndole a Miranda que continuaba prisionero, pero para él su mayor libertad era su conciencia y estaba consciente, valga la redundancia, de que Miranda era completamente inocente y él estaba satisfecho de la orden que había dado. Pues bien, entra Miranda entonces de 1785 a 1789 y en el 90 a recorrer toda Europa. Visita Italia, Grecia, Rusia, Portugal, todos los países, Dinamarca. Estuvo visitando todos esos países, intercambiando opiniones con diferentes líderes y termina en 1792 en Francia. Allí se incorpora a la Revolución Francesa. Obvio, me parece importante decir que además de estar requerido por la corona española, Miranda también era perseguido por la Inquisición. Y eso era de tiempo atrás, desde por las lecturas que hacía, porque a la Inquisición no le gustaba la gente que leía a los librepensadores, como tal vez incluso porque ya había algo de conocimiento de que se había hecho masón en algún momento anterior, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Digamos, la causa que tenía la Inquisición en su contra era la de posesión de libros prohibidos y la de prácticas de ¿cómo se llama? Amistades y prácticas indebidas prohibidas por la Inquisición. Indudablemente que se deducía que era por su condición, que ya se estaba definiendo de que pertenecía a la masonería. Y sus amigos, en su gran mayoría, sus grandes amigos, eran masones. Ya Henry Knox era masón, Hamilton era masón. Y allí sucede algo muy interesante. Cuando él visita Italia, recibe una lista de los sacerdotes jesuitas expulsados de la colonia en América. Y está un sacerdote llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, utilizando el seudónimo de Rossi, que más tarde va a ser una persona muy importante en la vida de Miranda. Hablando de los seudónimos, es importante destacar que Miranda utilizó 12 seudónimos en toda su vida con la finalidad de evadir a la corona española y a la Santa Inquisición. Era prácticamente un personaje de Hollywood. Por todos lados aparecía él con un nombre diferente y cabe destacar que en una oportunidad, cuando huye de París, porque Fouché le tenía los pasos contados, cuando huye de París, él mismo escribe en su diario que utilizó un pasaporte falso, se colocó peluca, espejuelos verdes y se puso el nombre de Gabriel Deleroux. Y así escapó de Francia, ¿no? Él mantenía realmente toda la actitud, como decían en algunos autoridades, el espía, porque permanentemente cambiaba, por un lado, de dirección, no tenía actividad pública, sino con sus allegados. Y luego, cuando entra en 1792 a la Revolución Francesa, él ofrece su ciudadanía para prestarle el servicio a la revolución. Es sabido por todos que posteriormente Francisco de Miranda es puesto prisionero a través de todas las persecuciones de Robespierre. Correcto. Y de esa manera mantiene 2 años, estuvo prisionero. Allí, junto con otros presos políticos, se conoció a diferentes intelectuales y filósofos que corrieron la misma suerte, de manera tal que después que, lo sabemos todos, después que eran revolucionarios,
llegó Robespierre y comenzó entonces a detener, acusando de traición a todo el que consideraba su enemigo dentro de la propia revolución. Aquí hay un detalle interesante, Cipriano. Fíjate, cuando él, bueno, su defensa, él tenía contratado indudablemente a unos abogados, pero él consideró que la defensa era débil. Y entonces él mismo asumió la propia defensa de sí mismo. Y se llevó a cabo todo unas audiencias públicas donde en cada una de ellas él salía aplaudido por los presentes. Aún así, se mantenía prisionero y él envía una carta a la convención, a la asamblea, donde decía algo muy interesante. Decía que con su prisión se estaban cometiendo dos delitos. Uno de ellos en contra de su persona porque estaba prisionero sin saber las razones por las cuales era prisionero, es decir, ya tenía año y medio sin saber por qué estaba detenido, oficialmente no tenía ninguna causa, y allá eso era un delito. Y el segundo delito es en contra de la sociedad porque uno de sus miembros estaba siendo privado de libertad sin causa alguna. Esos dos delitos él los puso públicos y eso sirvió para generar una matriz de opinión interesante en donde la gente indudablemente comenzó a sumarse a su causa. Y claro, él demostró que Dumouriez había sido el artífice de todos estos problemas que hubo con relación a eso. Igualmente, fíjese. Me parece importante resaltar, además de la inocencia de Miranda, porque como tú dices muy bien, fue Dumouriez el que había ordenado una retirada incomprensible en un momento determinado de la defensa de la revolución. Pero me parece importante decir que Miranda fue el héroe de batallas importantes como la de Valmy, como la de Amberes, que fue el sitiador de Maastricht y que es el único latinoamericano que está en el Arco de Triunfo de París, ¿no? Todo eso antes de este problema del enjuiciamiento, que además obedecía no solamente a que Robespierre andaba vuelto loco con la guillotina, sino que tuvo mucho que ver con los problemas históricos, políticos que caracterizaron a esa época entre los girondinos y el otro grupo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Perdón, fíjese, hay algo interesante. En 1792, él escribe a Pétion algo que no existía todavía en la sociedad en Europa, es el voto de la mujer. Él escribe a Pétion que no podía ser que la mitad de los individuos de la sociedad no tenían el derecho a votar, ni a opinar, ni a elegir a sus gobernantes, pero sí tenían el deber de obedecerlos. Y le recomendaba al legislador, le decía, le recomiendo que tome en cuenta a las damas, a las mujeres, al menos en temas que son ellas directamente las afectadas, como el matrimonio, el divorcio y los hijos. Y de allí se extendía en consideraciones importantes, interesantes en cuanto al rol de la mujer. Él hablaba acerca de que no podían ser los hombres, había muchos hombres ignorantes, analfabetas y muchas mujeres con un perfil intelectual que no podían elegir, no podían votar, no podían opinar sobre nada. Y por el solo hecho de ser mujer. Eso fue un paso adelante. Antes de ese momento, de esa fecha, jamás nadie había propuesto universalmente que las mujeres tuviesen el derecho al voto. Y eso ha quedado olvidado en la historia. Nadie sabe de que Miranda fue el protagonista de ese aspecto. Otra iniciativa de Miranda muy interesante fue en 1790 con el ministro Pitt de Inglaterra. Cuando él va a Inglaterra, él le plantea al ministro Pitt, bueno, solicitándole el apoyo para liberar a las colonias de Hispanoamérica, y le plantea la construcción del Canal de Panamá en 1790, algo que jamás alguien había propuesto. Él decía de que para el comercio entre los océanos, el Pacífico y el Atlántico, recomendaba la construcción de un canal en Panamá para que Inglaterra lo construyera y de esa manera el comercio internacional se hacía más fluido entre la parte occidental del continente americano y Europa. Eso jamás había sido propuesto
ni en Panamá, ni en ninguna parte de América, la construcción del canal. Ovidio, te atajo un momentico allí por lo siguiente, ¿no? Ya hablamos del Miranda, miembro del ejército español, de Miranda, el miembro y héroe también de la Revolución Francesa en su defensa, cuando se intentaba restablecer la monarquía en Francia, y él participó en la defensa de la Revolución. Y ahora estamos hablando como del Miranda visionario, ¿no? Y además el Miranda que está haciendo gestiones ante el gobierno inglés para que lo apoye. Sería interesante aquí, lo de la mujer te confieso que no lo sabía, que él había sido el primer proponente del voto de la mujer. Lo del canal de Panamá sí lo tenía en el radar, y sería interesante explicar por qué Inglaterra no lo apoya en ese momento, y según entiendo son por razones básicamente políticas. Inglaterra podía simpatizar con lo que Miranda tenía en la mente, pero no quería entrar en guerra en ese momento con España, porque privó aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo con respecto a Francia, ¿correcto? Sí. Así es, sí, sí. En realidad las relaciones de él con el ministro Pitt fueron estresantes, ¿no? Y porque Pitt mantenía una posición ambigua. Entonces, no le decía no, pero tampoco le decía sí. Y lo mantenía en ese stand-by, y tal como tú dices, y sabemos que allá en esa época, bueno, diríamos, las tres potencias mantenían una pugna y cambios de escenario de un día para otro entre Francia, España e Inglaterra. Entonces estaba Miranda en arenas movedizas, en donde él pensaba que Inglaterra era el aliado ideal para el aspecto del proyecto de independencia. Y cuando él en Estados Unidos no encontró el apoyo, le gustó a Hamilton, a Knox y a todo el proyecto, pero allí se quedó. Entonces es en Europa donde también comienza a madurar otra idea. Ya Colombia no era el proyecto. El Colombia se había quedado en 1783-84 allá en Estados Unidos. Ya comienza a incluirse con los sistemas políticos de Europa y empieza a darle vuelta a otro proyecto. El que le presenta a Pitt no era Colombia, era otro proyecto en el cual involucraba a cada una de las naciones, pero de manera independiente, de una forma en que cada uno tuviese su soberanía. Es allí cuando en 1797 él convoca el Acta de París, allí donde estuvieron reunidos los representantes de las colonias de Hispanoamérica. El Acta de París viene siendo el génesis de la gran reunión americana que luego crea él en 1800. Allí, en París, se reúnen diferentes personalidades, representantes de las colonias de Hispanoamérica, y nombran al peruano Pablo Olavide y Francisco de Miranda como representantes para ir a negociar en Inglaterra de nuevo el apoyo, con condiciones muy beneficiosas para Inglaterra. Tenía exclusividad de materia prima, tenía exclusividad del comercio, en fin, como diríamos ahorita, se la pusieron en bandeja de plata a Pitt. Entonces, Pablo de la Vide y Francisco de Miranda eran los representantes ante el ministro, pero Pablo de la Vide, un peruano, un intelectual muy reconocido en Europa, era una persona que ya tenía cierta edad y estaba enfermo. Total que él ni pudo asistir, aunque fue nombrado representante, y luego muere sin ir tampoco a Inglaterra. Entonces, es allí en 1797 cuando Miranda se va de París y llega a Londres a principios de 1798 a negociar con el ministro Pitt. Allí está 2 años, el ministro Pitt le vuelve a mantener la misma posición ambigua. Él busca apoyo de sus amigos Nicolás Vansittart, que era el ministro del Tesoro, para que lo apoyara en relación a ayudarlo con Pitt, pero Pitt mantiene esa posición que dices tú y no quería involucrarse con todas las condiciones ventajosas. Y ya Pitt estaba considerando de que España era sus amigos, eran sus aliados. Sí. Ya entonces estaban en contra con ese ajedrez que se movía de un lado a otro. Hoy día eran aliados de un país,
otros días eran aliados del otro. Entonces, lo que tú dices, no quería, los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Sí. Entonces, no quería involucrarse en eso. Claro, y ahí el tema era Napoleón. Pues Napoleón era el enemigo común de ambos, pues, por decirlo así, ¿no? Ciertamente, sí, sí, ciertamente. Entonces, llega allí en 1800 y Miranda toma la decisión de llevar a cabo su proyecto él mismo directamente a través de la Gran Reunión Americana. Allí reunió, lo visitaban en Grafton Street todos los líderes revolucionarios que iban hacia Europa a buscar las luces, la parte doctrinal en cuanto a los aspectos del proyecto de libertad. Es curioso, ¿no? Porque ya ninguno de ellos iba hacia los Estados Unidos, todos iban hacia Europa y no buscaban el apoyo o diríamos, la influencia de los líderes norteamericanos, sino en Europa, porque allá es donde estaban las familias. Todos estos líderes eran hijos de familias que venían de Europa, no de familias norteamericanas, sino de Europa. Y allí Miranda entonces comienza el proceso de independencia a través de la Gran Reunión Americana. Es allí donde conoce, ya él había conocido en París a O'Higgins, que en aquel momento se llamaba Riquelme, porque no había sido reconocido por el padre, se llamaba Bernardo Riquelme. Entonces, ese fue su discípulo preferido, Bernardo O'Higgins, quien, bueno, asumió todo el proyecto mirandino o mirandista y lo llevó hacia el sur y lo compartió a través en Cádiz y bajó con los grandes líderes revolucionarios, San Martín, Carlos Alvear y Bejarano y una serie de revolucionarios, todos jóvenes, porque aquí hay algo interesante. Cuando nosotros vemos los retratos de todos estos próceres, parecieran que todos son contemporáneos, pero no es así. No es así. Por ejemplo, en el caso de Miranda y Bolívar, Miranda nace en 1750 y Bolívar en el 83, si le llevaba 33 años, pero uno ve los retratos y parecieran que fueran contemporáneos. Es allí entonces... Ovidio, disculpa, vamos a aclararle a la gente un momentico el tema de la Gran Reunión Americana, ¿no? Como tú bien lo has dicho, Miranda la constituye en... Ahorita veo que tu imagen se quedó un poco congelada, pero imagino que es un tema de transmisión. Ojalá que lo que yo estoy diciendo sí esté saliendo completamente. Y ahí volvemos a recuperar el contacto contigo. Hay algunos comentarios, pero voy a aclarar lo de la Gran Reunión Americana, ¿no? La Gran Reunión Americana, como lo dijo Ovidio, es una reunión de libres pensadores que se fijan como proyecto la independencia de Hispanoamérica, funciona en la propia Casa de Miranda y a pesar de que no es una logia regular de la masonería, adopta ciertas formas masónicas, por decirlo así, y la mayoría de quienes participan en esa Gran Reunión Americana son iniciados en esa orden, ¿no? Y además, por sugerencia del propio Higgins, que es un personaje que acaba de nombrar Ovidio, de origen chileno, O'Higgins es quien le habla a Miranda de este personaje fascinante que es Lautaro. Lautaro es en Chile el equivalente, vendría a ser lo que es el Guaycaipuro de aquí de Venezuela, el cacique indígena que le hizo resistencia a la conquista española, y en función de eso se crea una red de logias secretas que se llaman lautarinas, de las cuales participan todos los que van a ser en el futuro los libertadores de América Latina, desde México hasta la Patagonia, como efectivamente resultó, tanto en el caso de O'Higgins, como en el caso de San Martín, como en el caso del mismo Bolívar, Santander, y cuando llega aquí a Venezuela, pues ni hablar, Sucre, Páez, Urdaneta, todo el mundo, todos los grandes héroes se habían iniciado de alguna manera en esas logias o en logias regulares y eran miembros de la orden, por lo cual esto fue el hilo conductor, por decirlo así, de la emancipación de América Latina. Ya veo que retomamos bien la imagen, Ovidio, tuvimos un momento ahí donde estabas como congelado y fuera de onda, nos quedan unos 15 minutos, vamos a concentrarnos, Ovidio, en cómo logra Miranda finalmente el apoyo del exterior, cómo sale de los Estados Unidos en 1806 para hacer los dos intentos que hizo por Ocumare y por Coro, que fracasaron ambos, y finalmente
cómo es que viene en 1810 y por qué termina como termina. Vamos a tratar de ver si podemos resumir eso en 15 minutos. Dale, seguro. Bueno, sí, en 1805 Francisco de Miranda viaja hacia Estados Unidos buscando el apoyo para invadir a Venezuela. Allá se contacta con Henry Knox, que había sido quien en años atrás ya había tenido amistad, o mantuvo su amistad permanente con Knox. Allí también está William Smith, que lo acompañó en Europa. William Smith era yerno de Adams, y es quien lo pone en contacto con las autoridades. Y el presidente de Estados Unidos, él se entrevista con el presidente de Estados Unidos. Y Estados Unidos no se quiso involucrar de manera oficial en este proyecto de invasión. Era Jefferson, en ese momento era Jefferson, correcto. Sí, Estados Unidos no logra él no logra el apoyo oficial de lo que era, y consigue financiamiento a través de William Smith. Le consiguió financiamiento para adquirir las naves para unos milicianos. Allí se embarcaron en las naves diferentes, diríamos, aventureros, milicianos de todo tipo, que luego, cuando pusieron prisioneros, dos de ellos, un capitán Big y Olden, hacen unos libros sobre las expediciones de Miranda, y ellos dicen de que nunca le dijeron cuál era el objeto de esa expedición, simplemente que era un suramericano que quería llegar a Venezuela, en fin, pero que no era el de una invasión, el de lograr combatir en contra de la corona. Así es. En Jamaica. Si esa narración es la misma que yo leí hace un tiempo, Ovidio, recuerdo que incluso narra un episodio poco controversial donde Miranda pierde los cabales por completo y agarra por la pechera al capitán y tiene un problemón con buena parte de la tripulación de muy mal humor, ¿no? Según lo que narra este que lo acompañaba. Sí, James Big, él hace un diario de todo lo que nos sucedió, incluso refería de que, claro, Miranda no era militar naval o de aguas, sí, o de mares, sino de tierra, y a todos les lucía curioso que Miranda ordenaba tocar la diana a bordo, y eso no se acostumbraba en ningún tipo de embarcaciones. Bueno, allí él, en el Leander, es en donde iza por primera vez la bandera venezolana. Correcto. Allí a bordo del Leander. Eso fue en agosto. Y allí la imprenta. 1806. Y los otros dos barcos se llamaban la Bee y la Bacchus. Eran las otras dos embarcaciones. Así es. Ellos entonces, bueno, primero fueron interceptados por un corsario inglés, y Miranda negocia con el corsario y le hace ver de que él era amigo, y le menciona toda la cantidad de personajes que conocía en Inglaterra, y lo dejan ir. Pero ya había tenido allí la primera intervención en el Caribe. Bueno, ya sabemos que salió derrotado en las dos invasiones y llega hacia Trinidad. En Trinidad está 1 año y medio allá fraguando de nuevo cómo iba a retomar el proyecto. Mantiene comunicaciones con Manuel Gual, eso es importante. Manuel Gual, que estuvo involucrado en la conspiración de Gual y España, bueno, era uno de los conspiradores, era amigo de la infancia de Francisco de Miranda. Y en 1797, Manuel Gual le escribe a Miranda: venga a Venezuela usted a tomar la rienda de la libertad. ¿Quién más que usted, mi estimado amigo, para asumir la rienda de la libertad? Es decir, ya era Manuel Gual quien por primera vez le menciona que se involucre de manera directa en el proyecto de libertad. Bueno, Miranda finalmente regresa a Londres. Ya es un hombre que tiene, en 1805 o 6, ya un hombre que tiene 66 años. Ya está realmente, no es un joven. Cuando él se va, tenía ya los 2 hijos. No conoció al segundo hasta que regresó. Estaba embarazada Sarah Andrews,
su ama de llave, ya había tenido a Leandro y luego tuvo a Francisco. Y cuando regresa a Londres es cuando conoce a Francisco. Miranda ya seguía con su proyecto de las logias Lautaro a nivel internacional en todo el continente, pero prácticamente era el autor intelectual, no estaba involucrado en la parte operativa. Venía ya después que había tenido esa derrota allá en Trinidad, donde buscó rehacer la fuerza. A él le golpeó mucho la muerte, el envenenamiento de Manuel Gual, que era su agente en Venezuela. Él no, cuando sus planes estaban de regresar al país, Manuel Gual iba a ser uno de sus hombres de confianza. Entonces regresa a Londres. En 1810 lo visitan Simón Bolívar, López Méndez y Andrés Bello, y lo convencen a regresar a Venezuela. Decir que José María España, que era el otro involucrado en la conspiración de finales del siglo XVIII, sí es detenido y ejecutado aquí en Venezuela. Manuel Gual había sobrevivido a la conspiración. José María España más bien había sido detenido y ejecutado aquí a finales del siglo. Así es, Manuel Gual muere envenenado por un espía español en las islas y José María España cometió el error, la torpeza de regresar a Venezuela. Así es. Y bueno, aquí hay episodios muy curiosos, pero bueno, seguimos entonces hacia Miranda en 1810, visitado por López Méndez, Bolívar y Andrés Bello. Así es. Allí ellos Bolívar le convence a que regrese a Venezuela y tome la rienda del proyecto de independencia, y regresa a Miranda en 1810, en diciembre de 1810 a Venezuela. Andrés Bello y López Méndez se quedan en Londres. Bello, como es sabido, nunca regresó a Venezuela. Bolívar había regresado en septiembre y Bolívar y Miranda en 1810. Inmediatamente en enero asume la rienda del proyecto de independencia y en solo 6 meses ya tenemos la Constitución del 5 de julio de 1811, producto de todo ese proyecto y todo ese empuje que le puso Miranda a la independencia. Hubo muchos problemas. Disculpa que te interrumpa. En 6 meses tenemos la declaratoria de la independencia y a finales de año la Constitución de 1811. Correcto. Sí, ya. Mira lo importante. La tercera del mundo, después de la de Estados Unidos y la francesa, y la primera del mundo hispano. La Constitución de 1811. Sí, señor. Sí. Y una Constitución muy bien realizada, muy bien hecha. Excelente. Es una Constitución que en verdad aquí en el continente era la primera y blindaba a todo lo que era la parte democrática en el continente. Pues bien, Miranda desde allí asume la rienda del proyecto de independencia, de las luchas de la independencia, y tuvo muchos detractores. Quizás aquel hijo de la panadera todavía tenía enemigos en la sociedad, que ahora venía como un héroe, venía como el más valioso de los venezolanos en el quizás cuando sería López Méndez, que era sobrino de Bolívar, quien convence a Bello y a Simón Bolívar a visitar a Miranda, pero no estaba en las instrucciones, sino a ir a hablar con el ministro Pitt, y Miranda les hace el lobby para el ministro Pitt. Entonces, ya estamos de nuevo aquí en Venezuela, en la lucha por la independencia, y viene el caso lamentable de la capitulación de Miranda. Ya estamos llegando al final, ¿no? Sí. El 5 de julio de 1812 está Miranda celebrando el aniversario del acta de la independencia. Está con su alto mando militar y recibe la carta de Simón Bolívar y se entera allí que habíamos perdido el fortín de Puerto Cabello. Él le dice a Pedro Gual, cuando recibe la carta, se retira a su oficina y le dice a Pedro Gual: la patria está herida de muerte. Hemos perdido Puerto Cabello, donde estaba, bueno, todo el parque de municiones, pólvora y armamento de la República. Allí queda realmente una circunstancia muy triste, porque
Las razones las sabemos. Bueno, Bolívar la noche anterior se retiró por compromisos sociales a algún tipo de actividad, aprovecharon los prisioneros, convencieron a un militar que dejó encargado Simón Bolívar y bueno, se perdió el fortín de Puerto Cabello. Apellido Binoni, ante esta circunstancia. Apellido Binoni, que después va a caer entre los prisioneros de la batalla de Boyacá en 1819 y Bolívar lo manda a pasar inmediatamente por las armas. Así es. Interesante ese dato, sí, así es. Así es. Claro, cuando Miranda encuentra aquello que ya había suscitado la rebelión de los negros en Guarena, okay, que ya Lara se había perdido, que Valencia estaba también tomada, que no había manera de recibir de Caracas ningún tipo de apoyo, lo que Miranda piensa con toda justicia es, y tomando en cuenta que Monteverde era prácticamente un Atila, es vamos a negociar una capitulación porque aquí va a haber todo una masacre. Y bueno, se dedica a eso, manda inmediatamente a Pedro Gual a La Guaira para que viajara al exterior a buscar apoyo. Y Pedro Gual se viene inmediatamente, el mismo día que recibió la carta Miranda, lo comisiona para acá, para Caracas, La Guaira, y Pedro Gual viene aquí. Posteriormente, bueno, viene allí un peruano muy amigo, Sata Ibusi, que fue quien estuvo redactando con Miranda la negociación de la capitulación, y Miranda se viene con la finalidad de dejar todo armado para la capitulación y él salir al exterior a buscar una nueva ayuda para esto. Sí. Es allí donde viene. Nos quedan 5 minuticos, solamente quiero aclarar que la capitulación termina siendo en San Mateo, porque Monteverde le hace a Miranda una operación tenaza. Monteverde viene avanzando desde el occidente, de Valencia hacia Maracay, y ha ordenado que Yáñez ataque desde el sur, por lo cual Miranda iba a quedar rodeado, iba a quedar entre dos realistas, y por eso que se retira a San Mateo, y no va él a firmar la capitulación frente a Monteverde, sino que manda un emisario ya con la capitulación firmada. Te pido que nos concentremos ya en el Miranda yéndose a La Guaira y encontrándose esa noche con la sorpresa que se llevó, y relatemos sus últimos momentos porque nos quedan nada más unos 7 minutos. Por favor, gracias, Ovidio. Seguro. Bueno, ciertamente Miranda llega a La Guaira y allí está preparándose para zarpar, comete, no un error, pero diríamos, las cosas de la vida. Miranda duerme en tierra y no en el barco. Él zarpaba a las 5 de la mañana en el barco y se quedó durmiendo en tierra firme. Es allí donde reaparece Simón Bolívar. Simón Bolívar estaba desaparecido después, con una depresión, en fin, todo lo que podamos imaginar, con la pérdida de Puerto Cabello, estaba desaparecido. Y reaparece la noche en que pone prisionero a Miranda. Nadie sabía dónde estaba el coronel Bolívar. Hay historiadores que hablan acerca de que la razón por la cual Bolívar puso detenido a Miranda es porque Miranda nunca le explicó cuáles eran las razones por las cuales capitulaba. Para mí eso es completamente erróneo, porque Bolívar no pertenecía a su alto mando militar. Era un coronel de los cuadros medios. No era parte de su alto mando militar. Para poner a la gente en contexto histórico, estamos hablando de la noche del 30 de julio de 1812 hacia la madrugada del 31 de julio de ese año. Ese es el momento en el que está ocurriendo lo que tú estás narrando. Adelante, Ovidio. Exactamente. Es allí donde entonces ya recibe la infausta visita de Bolívar, junto con el jefe de la guarnición y el jefe civil de La Guaira, que se confabularon con Bolívar y ponen detenido a Miranda. El Marqués de las Casas. Sabemos que su decán era Soulet, y ya finalmente le pide la lámpara a Soulet, cuando Soulet le dicen, general, lo están solicitando afuera, y le pide la lámpara y alumbra el rostro de los oficiales que lo estaban deteniendo y lanza su famosa frase: bochinche, bochinche, bochinche. Esta gente lo único que sabe hacer es bochinche. Bolívar le ordena, le indica que está arrestado por traidor, y bueno, ya de allí sabemos el destino que tuvo Miranda hasta llegar a la Carraca. Sí. Por cierto, Ovidio, esa casa donde se quedó Miranda fue justamente, parece una redundancia, pero no lo es, porque uno es un apellido y otra cosa un objeto. Era de las casas, y de las casas, según lo que yo he leído,
al fin y al cabo era un agente encubierto de Monteverde, porque después que pone preso a Miranda, resulta ser que parece que también fue él quien detuvo a Bolívar, y por eso finalmente Bolívar es llevado y obtiene ese salvoconducto tan polémico que algunos dicen que fue el premio que obtuvo por haber entregado a Miranda, otros dicen que fue por intermediación de dos amigos personales que intercedieron ante Monteverde para que no sufriera mayores consecuencias y lo dejara irse a Cartagena. Lo cierto es que esa noche es una noche muy oscura y es un episodio demasiado polémico de la historia de Venezuela, donde oficiales patriotas terminan entregando, poniendo preso y entregando a nuestro precursor. Al generalísimo, el generalísimo de todos los ejércitos. Fíjate que rápidamente, ya estamos terminando, fíjate, hay algo interesante, que en ningún código militar existe que si los consideran al comandante en jefe traidor, lo entreguen a la fuerza enemiga. Lo menos que puede hacer es un juicio, una corte marcial o fusilarlo. Claro. Pero no existe en ningún lado de que ante una denuncia de traición lo entreguen a los enemigos. Eso no existe. Así es. Y bueno, se dio con Miranda. El único caso es con Miranda. Okay. Ovidio, en los 3 minutos que nos quedan, relatemos rápidamente, lo dejo en tus manos, digámoslo así, el itinerario que cumple Miranda de La Guaira al cuartel San Carlos, de San Carlos al Castillo San Felipe de Puerto Cabello para Puerto Rico y de Puerto Rico para acá y lo que ocurre en esos momentos, por favor. Sí, esa fue la ruta que tuvo Miranda del Castillo de San Carlos, después fue a San Felipe, allí se encontró con Zulé, con varios de sus hombres de confianza. Igualmente hubo unos que no pudieron huir, otros sí huyeron en la noche anterior y en esa noche por barco, pero Miranda no logró, pues ya sabemos, huir en San Carlos. Luego la Fuerza de Monteverde consideraron que era un peligro Francisco de Miranda porque estaba demasiado movimiento posiblemente para rescatarlo. Lo envían a final de 1813 y está en el Morro de San Juan y luego en 1814, a principios de 1814, llega a Cádiz y allí pues culmina su vida durante 2 años en la Carraca. Sí. Y, Ovidio, ¿se sabe exactamente de qué murió Miranda? Aparte que era un hombre para la época de avanzada edad, porque en ese siglo y en ese momento tener 66 años y además haber estado sometido a condiciones de prisión muy duras, sobre todo aquí en Venezuela, tanto en el San Carlos como en Puerto Cabello, fue tratado muy duro. Fue mucho mejor tratado en Puerto Rico que aquí en Venezuela. Pero hay una enfermedad concreta por la cual Miranda muere o que se haya investigado. Sí, mira, realmente aquí en San Carlos y en Puerto Cabello recibió un trato horrible. Allí sí estuvo con grillos. Dice algunos historiadores que en la Carraca no tenía grillos, que mantenía ciertas consideraciones en cuanto a su condición, ¿no? Aunque era reo de Estado, pero no tenía esas condiciones que aparecen en Miranda en la Carraca, en el famoso cuadro, ¿no? Sí. Y pero sí, ya cuando él estaba fraguando su vida, incluso con cartas a nombre de Amindra, él tenía unas cartas que era Miranda. Se nos fue la conexión otra vez con Ovidio. Bueno, amigos, lamentablemente, como acaban de ver, se interrumpió de manera súbita la transmisión con nuestro invitado, licenciado Ovidio Aguilar Mesa, un conocedor del tema y gran biógrafo de Francisco de Miranda, cuyo natalicio estamos celebrando el día de hoy, 28 de marzo. Sin embargo, bueno, ofrecemos que invitaremos nuevamente a Ovidio en cualquier momento para otro capítulo, otro conversatorio, pero para cerrar la idea que estábamos desarrollando al final, quiero decirles que Francisco de Miranda murió, como todos sabemos, el 14 de julio de 1816, preso en La Carraca, Cádiz. Y bueno, algunos afirman que murió en su calabozo, otros dicen que murió en la enfermería, sitio al cual iba ya recurrentemente al final, producto de la patología que lo aquejaba, y en ese momento estaba en plena planificación de su fuga, que es a lo que se estaba refiriendo Ovidio cuando se interrumpió la transmisión. En dado caso, queremos también remitirlos a los capítulos que hemos grabado en esta serie sobre Miranda. Hay uno precisamente sobre su muerte, donde hay muchos detalles.
hay otro sobre la capitulación y otro sobre la entrega. Lamentablemente, los restos de Francisco de Miranda fueron echados en una fosa común, nunca se encontraron, y por eso lo que hay en el Panteón Nacional es un cenotafio, es decir, un sarcófago entreabierto que tiene una placa donde dice que la República llora el hecho de no tener consigo los restos del gran general Francisco de Miranda, y eso fue hecho bajo el gobierno del general Falcón. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vemos pronto, ahí les dejo eso. Hasta la próxima. Gracias.